Amigos de BPI TV, desde la Asamblea Nacional vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria, quien se está pronunciando ante el antejuicio de mérito que se está llevando adelante en Bogotá con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. En democracia, con instituciones sólidas, habría lo que pasó en Brasil. Habría un impeachment, como llamaron en ese momento, a Dilma Rousseff. Esta Asamblea Nacional ha demostrado una y otra vez la participación en corrupción del más alto gobierno. Lo más reciente, reconocido por este mismo gobierno, la detención de Luis del Pino, la detención de Diego Salazar, la detención de directivos de PDVSA, cosa que denunció este Parlamento Nacional. En democracia, hoy, el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro Moro sería en Venezuela. Sería en el Tribunal Supremo de Justicia, a escasas cuadras aquí, sería con la fiscal legítimamente del pueblo de Venezuela, que nombró Chávez, por cierto. La que nombró Chávez, por cierto. Sería aquí en territorio venezolano, con pruebas que ha presentado una y otra vez la Asamblea Nacional, con pruebas de una y otra vez que hemos demostrado que el mismo Nicolás Maduro está vinculado al caso de Odebrecht al haber firmado, por ejemplo, el convenio binacional Venezuela-Brasil, donde saltó procesos licitatorios para contratar directamente con la empresa, cuando hay 76% de obras inconclusas, cuando hay 400% de sobreprecio, cuando hay 8 años en promedio de retraso por cada una de las obras. El juicio, el antejuicio de mérito, debería haber sido en tierra venezolana. Como no vivimos en democracia, como no hay instituciones hoy en Venezuela, lamentablemente se tiene que llevar en otras tierras, con información, con análisis de mucha gente que ha investigado sobre el tema de corrupción y que hoy, sin duda alguna, constituye un crimen de lesa humanidad al ver a venezolanos muriendo de hambre, al ver venezolanos muriendo por falta de insumos, jóvenes, niños, huyendo por fronteras de Venezuela al no contar con lo básico el día de hoy. Así que muy grave la situación que estamos viviendo en Venezuela, una muestra y el estado de la precariedad institucional o inexistencia de instituciones sólidas en Venezuela, y el Parlamento Nacional ha investigado y ha denunciado no solamente este caso, sino el de PDVSA, el de la crisis eléctrica, el de sobreprecio en alimentos, el de cada uno de los hechos de corrupción, como hoy también se va a introducir el caso de PDVSA nuevamente. Diputado, ¿cuál debería ser el proceder a nivel internacional una vez sea aprobado este antejuicio de mérito por el DCJ? Quisiera ver primero lo que debería ser un país democrático. No podemos tampoco nosotros deslastrarnos de las instituciones que queremos, de la fortaleza en cada una. ¿Qué pasó en Perú, por ejemplo? ¿Qué pasó con Maduro? Se burló de que un presidente dimitiera para que llevara a curso una investigación legítima. Toledo está detenido por 20 millones en sobornos. También está señalado algunos expresidentes, Dilma, Lula, y claramente está vinculado Nicolás Maduro Moro. Entonces, en Venezuela, si hubiera un poco de moral por parte del Ejecutivo, decencia, debería no solamente dimitir, sino poner su cargo a la orden y generar las pruebas para poder llevar curso de la investigación, que está claramente señalado en cada uno de los informes presentados por el Parlamento Nacional y en este momento en Colombia, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, insisto, en instituciones y en democracia ese antejuicio debería ser en tierra nacional, en suelo venezolano. Ahora, internacionalmente hay señalamientos que redundan, y digo redundan porque ya hay más de 58 funcionarios con sanciones por corrupción o violación de derechos humanos. O sea, es abonar a lo que el mundo ya ha denunciado. Y no solamente, por cierto, está Estados Unidos, como quiere hacer ver el gobierno de Maduro, no. Es la Comunidad Europea, es Suiza, hecho inédito además en el mundo, es Panamá, es Canadá, es el mundo democrático. Y por cierto, hablando de juicios, investigación y aliados y socios de Maduro, el mismo Lula da Silva le advirtió a Nicolás Maduro que no se aislara del mundo democrático. Eso es parte de lo que puede pasar entonces con el mundo internacional. Se va a aislar, sin duda alguna, como ha aislado a Venezuela al desconocer esta legítima Asamblea Nacional. Diputado, también quisiera la posición de la Asamblea Nacional por el hecho que ocurrió ayer con el diputado Teodoro Campos, que resultó agredido en un recorrido por Katia junto a Henry Falcón, y si tiene información de su estado de salud, qué medidas pudiera tomar la Asamblea Nacional en torno a esto. Sí, bueno, ayer lamentablemente vimos de nuevo un recordatorio de lo que pasó en esta asamblea, cuando entraron a disparar al Parlamento. Ayer Teodoro Campos recibió un palazo, literalmente hablando como decimos en Venezuela, es decir, lo golpearon con un objeto contundente en el cráneo, tiene un traumatismo cráneoencefálico, muy delicada a su estado de salud, afortunadamente estable. Hay que tenerlo en observación, hay que tenerlo en cuidados, producto de la violencia política generada en Venezuela una y otra vez, parte de lo que decimos que por eso no hay condiciones para hacer hoy una elección lamentablemente en Venezuela. Digo lamentablemente porque los venezolanos queremos nosotros dirimir nuestro conflicto eligiendo. Lamentablemente de cara al 20 de mayo lo que hay es una simulación
electoral no propia realmente para poder votar o elegir realmente el futuro de Venezuela. Lo que está planteado es reelegir una crisis, es un simulacro electoral por el cual no van a reconocer y no reconoce este Parlamento Nacional ni esa elección ni por supuesto el resultado de ella. Sobre lo ocurrido en la sede de Policarabobo, ¿cuál es su opinión y qué acciones van a emprender desde la Asamblea Nacional o posibles acciones? Bueno, inicia la investigación formal de los hechos, ya los diputados de la región y los presidentes de las comisiones pertinentes han estado investigando y lo que pasó en Policarabobo es la suma de todos los males. Es retardo procesal, es hacinamiento carcelario, es, por supuesto, falta de respuesta inmediata, es que no había extintores, es que los familiares no podían tener acceso, es saña en contra de los privados de libertad, es falta de indumentaria adecuada para las cárceles, es falta de indumentaria adecuada para los policías, es la suma de todos los males y el colapso absoluto del Estado venezolano y una tragedia que enluta a la familia venezolana. Decía el Papa, como tratan a los privados de libertad, tratan a la sociedad y así está tratando hoy a la sociedad venezolana el régimen de Nicolás Maduro Moros. Diputado, como parte que fue de la Comisión de Contraloría, ¿qué resultados ha arrojado las investigaciones sobre el caso de Odebrecht y su vinculación con el presidente de la República? Bueno, ya hacía varios señalamientos puntuales, 400% en promedio de sobreprecio en cada una de las obras, 76% de obras inconclusas, 8 años en promedio de retraso de cada una de las obras, saltos de procesos licitatorios por firma de convenio licitatorio por el convenio binacional Venezuela-Brasil, que venía, por cierto, con fondos del BNDES, Banco Estatal Brasilero, donde lo firmó el mismo Nicolás Maduro, financiamiento de la campaña del 2013 de Nicolás Maduro, liquidación de parte de financiera a las obras que no tuvieron avance físico, pero sí se le liquidó 4.000 millones de dólares, y esos son solo algunos de los elementos, y tenemos desglosados por obras, por cada uno, y ese informe se presentó en este Parlamento Nacional el año pasado, y se sigue la investigación porque la ramificación no solamente es Maduro, no solamente son los ministros de la cartera de obras, sino permea a 98 millones de dólares en sobornos que entregara la estatal petrolera a funcionarios públicos y es parte de la investigación que estamos llegando a cabo. Diputado, yo quisiera retomar el hecho de la audiencia que se va a realizar en Bogotá, y es que para muchos estos magistrados que tuvieron que salir del país están creando un estado paralelo. Entonces, ¿de qué manera eso puede incidir en lo que ocurre dentro del país si es una decisión que se va a tomar extraterritorialmente? De nuevo, creo que es una pregunta muy importante, porque no existe tal cosa como un botón rojo, es decir, que se ejecuta el juicio y sale Maduro, porque no hay Estado de Derecho en Venezuela, porque no hay instituciones, lamentablemente, en Venezuela. Si habría instituciones, si habría Estado de Derecho, ese juicio estaría llevándose a cabo en Venezuela. Hay suficientes elementos probatorios para llevar a cabo un antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, sin duda alguna. Ahí están las vinculaciones con otros, ahí están las vinculaciones con la represión el año pasado, ahí está las vinculaciones con los asesinatos a jóvenes que protestaban por sus derechos civiles y políticos en Venezuela. Ahí están los elementos probatorios muy claramente. Ese juicio no se hace en Venezuela porque no hay Estado de Derecho, porque lamentablemente están secuestradas todas las instituciones en Venezuela. Y la presión será internacional, no es un Estado paralelo, es la búsqueda del Estado de Derecho y la justicia en Venezuela. ¿Considera usted, diputado, entonces que sí se podría dictar una orden de captura en contra del presidente de la República ante los últimos acontecimientos? Eso está por verse, eso no es ni es directo ni es automático, de nuevo, no es que existe un botón rojo que se aprueba y ya. Están los elementos probatorios, está la necesidad de hacer justicia en Venezuela, está la necesidad de recuperar todos esos fondos que se robaron al país para poder reconstruir y recuperar Venezuela. Creo que este primer paso, que no es nuevo, o sea, que es el agregado de hacerlo con lo que fueran los magistrados designados por las vacantes del TCJ, lo que es la fiscal reconocida por esta Asamblea Nacional, no el de facto, que estaba persiguiendo penalmente en Venezuela, no haciendo justicia, lamentablemente, y he utilizado mucho esa palabra lamentable, porque es lamentable lo que está sucediendo en Venezuela. Así que es parte de lo que está sufriendo Venezuela. Bien, parte de las declaraciones que daba a esta hora Juan Guaidó refiriéndose a este antejuicio de mérito que se lleva adelante en contra del presidente Nicolás Maduro con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio, que están recibiendo la fiscal general de la República en Bogotá, Colombia, también dando parte de lo que son estas investigaciones de Odebrecht y el sobreprecio que de alguna manera se tuvo en las contrataciones de obras públicas acá en Venezuela, que ni siquiera muchas no están ni comenzadas y otras están adelantadas en un 10%, 15% como máximo según los más recientes informes que se han emanado de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.